Vamos a hablar hoy de, continuando un poco con lo que empezó Carlos, ¿no? Como por esta tradición del léxico en lenguas indocostarricenses, que claramente no es única de lenguas indocostarricenses, ¿no? Obviamente hay como un trabajo mucho más extenso y antiguo en relación con esta lexicografía bilingüe, español lenguas amerindias, que en un principio, ¿no? Se remonta a la necesidad de interés de comunicarse con personas de comunidades indígenas, ¿no? Bataner dice que en la lexicografía hispánica raramente se entiende los diccionarios en servicio hoy entre estas lenguas y el español, entonces es como un tema un poco dejado de lado, por decirlo así, en la lexicografía bilingüe en general, la metalexicografía, y entonces el propósito de hoy es hablar un poquito de esto en lo que concierne a eh, Costa Rica, ¿no? Lenguas indocostarricenses. Ahí tenemos como algunos de los diccionarios, ¿no? Un glosario también que existe para diferentes lenguas indocostarricenses, pero nos vamos a enfocar en este hoy, en el diccionario fraseológico bribri español, español bribri, que en todo caso es el primero de todos estos que vemos por aquí en tiempo. Esto está tomado del mismo, de la primera edición, si ven estos formitos en negro, son como la ubicación de los territorios bribris, rodeados de la cordillera de Talamanca, en la parte del Atlántico. Tenemos los territorios de Queco y Talamanca Bribri, que es el más grande, y en el Pacífico, Salitre y Cabagra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar un poco de crítica de diccionarios. Es lo que subrayo por acá, en el entendido de que es una crítica bastante general por limitaciones del tiempo, pero espero que podamos mostrar algunos elementos interesantes. Vamos a seguir aquí el modelo de Heinz y Omiñaca, pero con algunos ajustes, por ejemplo, la inclusión de la noción de hiperestructura. Y van a ver que hay como algunos cambios que vamos a hacer por efectos superactivos. Entonces, cuestiones muy generales que voy a pasar muy rápido para enfocar el tiempo en lo que más nos interesa. Dentro de este tipo de reseñas, comentarios, se consideran desde lo más básico como los datos bibliográficos. Aquí no me voy a detener en esto. Vemos que en realidad es un texto relativamente pequeño en comparación con otros diccionarios que aparecen después. En relación con la tipología, es un diccionario general, a pesar de lo que pueda parecer el nombre, ahorita hablamos de eso. Es bilingüe, bidireccional, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos las entradas en Bribri y el equivalente en español, digamos. Esto es muy fácil porque hay una relación uno a uno que lo ilustra, pero no todas son así, claramente. Con carácter bifuncional, eso quiere decir que en buena teoría puede servir tanto para comprender como para producir textos y además es descriptivo, no normativo. Si ven el ejemplo, tenemos burña, que aquí se define como una definición muy equivalente, ¿no? Como cera. Hay un ejemplo, ahorita vamos a los ejemplos, que es lo que más nos interesa hoy. Y si vemos en la parte de español breve, tenemos lo mismo, cera y burña, ¿no? Como esa relación uno a uno. Es un diccionario lingüístico, aunque tiene como algunos rasgos enciclopédicos bien interesantes. Por ejemplo, ven esta definición de abajo, esta palabra, tindí, que se clasifica como adjetivo, se define como afilado o agudo. Entonces, eso es típicamente una definición muy estrictamente lingüística, pero ven la de dínamo. Incluso aquí está como esta marca mitológico, que ahorita vamos a hablar de las marcas, entonces es tigre de agua, literalmente, ¿no? Pero vean que después hay toda una explicación de carácter como más cultural, enciclopédico, que dice ser mitológico, que según la creencia se escapa debajo de donde nace el sol para ahogar a la gente. Y hay un ejemplo, Yepa Weare, Wa Dinamu Surere. Surure, ajá. Entonces algunas personas conocen el tigre de agua o han visto el tigre de agua, una cuestión así. En relación con la hiperestructura, tenemos que hay una presentación muy cortita. Esto viene de la presentación. Ahí básicamente se aclara que es un proyecto de investigación
lingüística sobre las lenguas de Costa Rica y áreas vecinas, uno de los primeros proyectos que surgen a principios de la década de los 80, finales de los 70. Hay una apartado de alcances y preliminares, una información sobre la lengua bribri, hablantes, localizaciones, una información interesante sobre el alfabeto. Recordemos que estas son lenguas con una tradición de lectoescritura muy reciente, ¿no? Son culturas que típicamente no escriben. Entonces, bueno, hay como todo un trabajo de explicación de las convenciones ortográficas. Algunas notas preliminares sobre la morfología, que es muy, muy importante para entender luego, por ejemplo, las marcas y la información que va a aparecer en las diferentes entradas a nivel de la microestructura. Alcances a la presentación del diccionario, ya vamos a hablar algo de esto, y el índice de abreviaturas. Aquí voy a pasar de nuevo esto como muy rápido porque lo que nos interesa más está más adelante. Sin embargo, en esa parte de alcances y preliminares hay información que sí es muy, muy interesante. Por ejemplo, se habla del origen de los datos, de dónde es que salen los datos del diccionario. Pues dice que son tomados de materiales y archivos lexicográficos pertenecientes al doctor Jack Wilson, al doctor Adolfo Constén Lomaña, la doctora María Eugenia Potts, y aquí perdón por el pedazo, y el autor de la obra, que es don Enrique Mardirino. Entonces, digamos que se aprovecha esa documentación, se declara de dónde es que sale. Además, se habla, bueno, de las personas asistentes que trabajaron en ese momento y hay esto que es muy importante porque nos ayuda a entender un poco la cuestión dialectal. Dice que el nombre de los portadores de conocimiento del libro son Francisco Pereira, de Amurre, Beto Morales Stewart, de Catsi, que es un lugar que está relativamente cerca, Abelino Torres Marín, de Catsi también, y Feliciano Elizondo Figueroa. Entonces, si vemos, en realidad hay como una fuerte presencia de esta zona dialectal que ahorita llamamos actualmente como el dialecto de Amurre. Hay una pequeña representación, digamos, del dialecto de la zona sur de Salitre y no se contempla lo que conocemos hoy como lo que se entiende hoy como el dialecto de Coroma. Entonces hay como esta cuestión en el diccionario que es interesante de ver. ¿Por qué me dedicando? No. En la parte de alcances y presentación del diccionario aparece algo que me parece muy, muy importante. Y es que el nombre del diccionario podría llevarnos a pensar que se trata de un diccionario de unidades pluriverbales, ¿no? Porque es un diccionario fraseológico. Pero si vemos bien, los ejemplos que van a seguir y los que hemos visto, en realidad son como palabras, no son unidades pluriverbales, ¿no? No son locuciones, no son parenes. Entonces, aquí hay una explicación al final de ese apartado de por qué el nombre. Dice, finalmente se hace notar que en lo que corresponde a la parte fraseológica de cada rubro, o sea, de cada entrada, se prefirió acudir a la libre y abierta expresión de los informantes, aun a costa de que el significado de muchas oraciones no se ajustara ni a las realidades científicamente establecidas de nuestros patrones culturales. Es decir, el nombre un poco se explica porque hay ejemplos, el diccionario tiene ejemplos, esa es la parte fraseológica, entonces uno podría pensar que es como una imprecisión conceptual en términos como metalexicográficos, pero se explica porque la parte fraseológica está en los ejemplos, está contenida ahí y eso es lo que nos interesa rescatar ahorita. Quizás el nombre no es el mejor, entonces debería llamarse seguramente Diccionario Bribri Español, Español Bribri, ¿no? Para ser como más estrictos con la terminología. En la parte de las abreviaturas, no voy a presentarlas todas, pero ven que tenemos desde lo que podríamos considerar algo muy normal y esperable, como estas categorías adjetivo, conjunción, imperfectivo, verbo, sustantivo. Pero vean que tenemos otro tipo de marcas que nos dan otro tipo de datos que nos permiten sacarle como mucho más provecho a la información lexicográfica que tenemos por aquí, ¿no? Por ejemplo, insulto. ¿Qué palabras son insulto? Mitológico, que corresponde como a la cuestión más enciclopédica, más cultural, poco usado. Y eso es interesante. Ven esta palabra de aquí, abaugname. Tiene la marca de poco usado, eso es a principios de 1980. Si me preguntan a mí, yo nunca había visto esa palabra hasta que hice esta presentación. No sé si Carlos alguna vez la había visto, ¿no? O sea, es una palabra súper difícil de ver y desde ese momento ya tiene la marca. Si la palabra no tuviera esa marcación, uno queda como un poco en el aire y no sabe si se usa o no. Si no tiene ese tipo de marcas, uno, digamos, pierde como conciencia de cómo usarlas, dónde se usan, qué características podrían tener. Otras como sentido humorístico, por ejemplo, peyorativo, son marcas que aparecen entre otras, que nos aportan información muy útil a la hora de trabajar con diferentes textos.
Pasando un poquito a la macroestructura, en la parte breve español sí se contabilizan los artículos lexicográficos, son 2.619. Pero vean que, como tenemos en el ejemplo a la derecha, en la parte español bribri solo aparecen las entradas sin la numeración. Entonces no podemos saber exactamente, a menos de que no se pueda contar una por una, cosa que no hice, digamos, alguna vez en la vida, tal vez, cuántas es exactamente la cantidad del otro lado. Pero aquí vemos que, por ejemplo, para una entrada como cuántos, y tenemos una clasificación de interrogativo, ven que sucede que tenemos un montón de palabras equivalentes para esto, dependiendo de la clase a la que corresponda en Bribri la palabra, ¿no? En Bribri las palabras corresponden a alguna clase. Pues no es lo mismo contar cosas redondas y cosas alargadas que personas, entonces ven el montón de remisiones o eh, sí, indicaciones a cuál entrada en la parte Bribri español correspondería a este cuantos, ¿no? Objetos de la clase alargada, referido a conjuntos, especies, etcétera, ¿no? Entonces esa relación uno a uno aquí obviamente se pierde. Es un diccionario semasiológico y está ordenado alfabéticamente también. Aparte de todo lo que se define, que no voy a detenerme aquí, vemos que, por ejemplo, sí hay unidades pluriverbales, pero no son clasificadas como tales. Aquí tenemos o darer, que literalmente es como dolor de estómago, aquí también cólico, pero aquí nada más se clasifica como sustantivo. No hay ninguna marca en el diccionario para locuciones, por ejemplo, que es interesante. A pesar de que sí hay locuciones verbales, locuciones nominales. En relación con la macroestructura también hay una decisión interesante, que es que ven que cuando hay a veces una caída de vocal, que es muy común en el dialecto de Salitre, se duplica la entrada, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, cané, trabajo, labor, tarea, marcado para amure, katsi, pero ne, así como una vocal muy, muy, muy breve o una caída para Salitre, y así hay un montón de casos, y esto es lo que tiene es una remisión a la palabra que tiene como la forma plena, por decirlo así. Esto es muy común en el diccionario y nos da como esa información dialectal. Nos vamos a enfocar un poquito más aquí, entonces, en la parte de la microestructura, pues tenemos un ejemplo de un sustantivo, aquí tenemos dibu, tenemos el lema, aquí hay indicaciones diatópicas, indicaciones gramaticales, ¿no? Sustantivo de la clase redonda en particular, eso es importante porque en breve los sustantivos se adscriben a alguna clase. Y tenemos el equivalente que llamo Carlos interlingüístico, ¿no? La definición en español, solo. Tenemos un ejemplo que está marcado en negrita. Después del ejemplo tenemos la traducción, digamos, de la interpretación de ese ejemplo en español. Ahorita vamos a eso. Y estas barras oblicuas dobles nos indican que hay una acepción distinta, ¿no? Entonces la segunda es, ahora, tenemos otro ejemplo. Y así es más o menos el patrón. En los verbos, además, tenemos después de la forma en infinitivo, entre paréntesis, la forma en el perfecto remoto que se llama dejar, o el improspectivo en otras terminologías. Es importante porque es una forma verbal no predecible. Entonces, si no la tenemos, no podemos como tener información para otro tipo de tiempos verbales. Además, después en algunos artículos hay otro tipo de información, por ejemplo, aquí información semántica. Tenemos este que dice que es un adjetivo que tiene esta forma atenuada, que significa redondo, y vean que después a la derecha, entre paréntesis, hay una indicación semántica, es referido a objetos duros, no cualquier tipo de objeto, ¿no? Además, vean que el ejemplo es interesante porque no toma la forma que se le matiza, sino toma la forma atenuada en el ejemplo. Entonces hay como cuestiones interesantes por allí. O hay información de tipo cultural también, hay otro tipo de información, pero ven que entonces después de la definición, a veces entre paréntesis aparecen este tipo de indicaciones más semánticos, gramaticales, pragmáticas, incluso como vamos a ver. Nos vamos a detener un poquito más en los ejemplos, que es la parte que más me interesa, porque es lo que hace como muy particular el diccionario, me parece, y muy útil también. Seguimos esta clasificación para ver como una tipología general de los ejemplos.
Entonces, según la forma, por el grado de condensación, amplitud, serían no condensados. Ven que son enunciados completos, oraciones con sentido completo, no son colocaciones, por ejemplo. Por la presencia o ausencia de referencia bibliográfica, son ejemplos de competencia. Ven que aquí no hay ninguna fuente, son seguramente, no está dicho explícitamente, pero seguramente fueron los hablantes bribris que participaron en el proyecto quienes crearon los ejemplos. Lo que es muy también esperable en este tipo de diccionarios con ese componente más didáctico, ¿no? No, y además en ese momento no había como un gran corpus al que se pudiera acceder tampoco. Según el contenido, tenemos ejemplos de contenidos lingüísticos, estos que llaman aquí banales, que son ejemplos cotidianos, con un vocabulario simple, que es de situaciones cotidianas. Pues, por ejemplo, cano, checuque, nañehue, el tepezcuincle se alimenta solo en la noche. Es un ejemplo completamente, digamos, banal, cotidiano, lo que tenemos por aquí. Aunque hay otro tipo de ejemplos que podríamos llamar metalingüísticos, definicionales, como este para B, que está definido como demonio o diablo, pero ven que el ejemplo en sí mismo podría ser una definición. Entonces, ver Wimbru Surusi, el demonio es un espíritu maligno. Aquí bien podría decir demonio, diablo o espíritu maligno, digamos, en la definición. Entonces, también podríamos plantear ese otro tipo de ejemplos metalingüísticos por acá. Según la función, tenemos función lingüística e ilustrativa. Entonces, en el plano morfosintáctico, ¿qué es lo que pasa con el diccionario? Que muchas veces podríamos tener la información que nos da la marcación, una definición, pero si no lo vemos en uso, es difícil entender cómo lo podríamos usar. Los diccionarios bilingües típicamente tienen como funciones servir para traducciones o servir para enseñanza y aprendizaje de lenguas. Entonces los ejemplos cumplen un rol muy importante allí. Por ejemplo, en la segunda acepción de la partícula tú, se dice lo siguiente, se restringe a salitre, lo que en realidad habría como que revisarlo. Digamos que habría otra partícula para marcar ergativo que está en este diccionario para mobricarse, eso digamos ahorita no lo vamos a discutir, entonces se marca ya tópicamente, dice que es un marcador de ergativo y tenemos la definición, expresión que se pospone al sujeto de las oraciones transitivas oblicuas no construidas con verbos auxiliares. Si cualquiera de ustedes ve esa definición, no sé qué va a hacer, digamos, es difícil interpretarlo sin un ejemplo. Pero si yo lo ejemplifico, entonces dice, tú is aware, entonces yo lo vi, que sí, yo lo puedo ver aquí en funcionamiento, yo sé que este soy yo, esta es la marcación del adjetivo, este es el agente, esto es lo que veo y este es el verbo. Entonces, si yo complemento eso con la información que está al principio del diccionario, sobre la información morfosintáctica y explicaciones gramaticales generales de la lengua, yo podría entender esto. De ahí como la importancia del diccionario en su conjunto con todas las partes, ¿no? Eh, y así con muchos otros ejemplos, digamos, gramaticales, el ejemplo nos permite entender cómo se ve eso, digamos, lingüísticamente. En relación con la función, también podríamos tener una función ilustrativa en el plano más bien semántico, y esto es también muy interesante porque en Bribri tendríamos este verbo puk, que es diferente, por ejemplo, tuk, en el sentido de que es golpear, pero no es lo mismo golpear con un objeto alargado que con un objeto redondo. Entonces aquí tenemos que puk es un verbo transitivo que significa golpear con un objeto alargado específicamente. El ejemplo me permite entonces visualizar como qué tipo de objeto podría ser ese, ¿no? Y además ver como la construcción. Entonces dice, Jetso, Kabe, Puk, Cargo. Entonces le estoy pegando la culebra con un palo. Me parece como el ejemplo más feliz para un diccionario. Es un poco peligroso, ¿no? Pegarle la culebra con un palo, pero podemos entender a qué se refiere la indicación semántica del verbo, ¿no? Del tipo de golpe, con qué se golpea. También podríamos tener información ilustrativa en el plano pragmático. Por ejemplo, aquí tenemos esta forma EWA, que dice que es una interjección, básicamente hola, pero en la traducción es una forma, un saludo, ¿no? Entonces dice, úsese como saludo de carácter familiar e informal. Pero no, eso es como una cuestión muy general. El ejemplo nos permite como contextualizarlo, verlo en una situación concreta. Entonces, ewa, spezzo, que además es un saludo informal, digamos. Entonces ya tenemos como coherencia en la información que se nos está dando
y tenemos una traducción que nos permite entender, hola, ¿cómo estás? Eh, este otro es bien interesante también, Wicheke, está marcado como un sustantivo, pero peyorativo, ¿no? Entonces dice vieja. Si eso se queda así, en realidad no entendemos como muy bien cómo usarlo, pero en el ejemplo, Wicheke se, aquella vieja, digamos, Dur, Surusa, Chen, esa vieja habla mal de nosotros. Entonces el ejemplo nos permite entender como ese componente pragmático de uso, ¿no? De la forma, tanto para decodificar información como eventualmente para producir, que no, son las funciones de este tipo de diccionarios. Algunos problemas que podríamos encontrar, como cualquier trabajo, obviamente podríamos encontrarle pequeñas fallas, ¿no? Hay cuestiones interesantes aquí también. De ningún texto es perfecto, ¿no? Dice que en la segunda acepción para el lema y se lee lo siguiente, entonces está marcado diatópicamente para todas las variedades que se incluyen, se dice que es un adverbio y se define como solamente. Para el ejemplo dice, ve, bueno, usted, y solamente a, como para o a, y, bueno, yo, y cosa, y tahueque, como voy a comprar, entonces solamente a ti te compraré cosas. El ejemplo nos ilustra, digamos, esta parte que es un verbo transitivo, aquí está el objeto directo, pero vean que en el mismo diccionario tenemos la definición de taunk como un verbo transitivo, y un verbo transitivo típicamente debería estar en este tipo de construcciones, como la que vimos antes, tendría que tener la posposición de negativo, y el ejemplo no la tiene. Entonces, yo sé que tal vez es algo como muy raro y muy técnico en este momento, pero vean que en el mismo ejemplo, digamos, está diciéndonos que hay algo que o falló en el ejemplo o hay algo que tendríamos que indagar un poco más sobre, por ejemplo, la marcación de negatividad en la lengua. Entonces, el mismo diccionario nos dan corpus para poder, digamos, explorar un poco más eso. No fue un error, no es un error, que es lo que pasó allí. Algunos otros problemillas, digamos, que podríamos encontrar en los ejemplos. Vean que esta palabra, la que vimos antes, purña, que era la cera, así tal cual, si eso se queda así, tenemos como nada más el equivalente interlingüístico. Si vemos el ejemplo, pasan cosas interesantes. Entonces, car es árbol, no la posposición de locativo. Burña, purque. Entonces, en los árboles se halla la cera. Entonces, este verbo tendría que ser kunuk. Ahorita no lo vamos a explicar por qué, pero ese sería el verbo. Si vemos en el diccionario, tenemos que kurjuk, tenemos kunuk y tenemos puk. Aquí en Kunuk no hay una acepción que me indique a mí que eso significa, digamos, por ejemplo, encontrar. Tenemos que significa parir, tenemos que significa nacer, pero no tenemos esta acepción, que sí está en un ejemplo del mismo diccionario. Yo lo consulté con Ali García, que es el consultor de lengua griega aquí, y si él lo entendió perfectamente. Entonces, hay cuestiones interesantes. Los ejemplos tienen más información, incluso podrían enriquecerse. El diccionario podría enriquecerse con los ejemplos. Claro, lo que pasa es que eso es un trabajazo demasiado grande. O sea, el diccionario tiene ejemplos, lo que ya es mucho trabajo. Y los ejemplos tienen un montón de información que no necesariamente está incluida en el mismo diccionario, entonces pasan cuestiones de estas. Por lo demás, y muy esperable, ¿no? Es una cuestión muy grande y muy difícil de manejar. Más allá de los posibles errores o de lo que podamos encontrar, lo que yo quiero decir ya para ir cerrando es que el diccionario fraseológico Breve Español, Español Breve, en realidad, desde mi punto de vista, la obra lexicográfica más completa que se ha creado en lengua breve hasta el momento. No la más fácil de acceder, que sería el diccionario en línea, ¿no? Tenemos aquí a Hopcom, donde la que tiene más entradas, porque sería eso precisamente, incluye otra información, pero sí es el más completo en términos de información lexicográfica y lo que pueda pasar ahí. Y nada más para cerrar, tenemos esta entrada, que me interesa verla con un poquito de detalle. Entonces tenemos Perú y dice que una primera acepción, que sería un adjetivo que carece de forma atenuada y de forma intensificada, intensificadora, digamos. Tenemos una definición. Aquí no entramos en cómo se define, eso sería como otra ponencia, pero se dice de los frutos o vegetales que nacen unidos, formando parejas. No sé cómo le decimos eso en español, pero bueno, aquí tenemos la palabra embriague, ¿no? ¿Cómo? Guapiles, ¿no? Los guapiles son eso, ¿no? Es que no sé, bueno, yo no se la conocía, pero bueno, ahí tienen eso. Aquí está la palabra embriague para eso. Pero vean el ejemplo. Dice, Araculpa, entonces, mujeres, Dur, S, que
Kauta, Chamu, Karuy, Ñuk. Vean la traducción, para las mujeres embarazadas no es recomendable comer bananos aparejados. Pero lo que dice en Breviary aquí, aquí no hay ninguna parte donde diga embarazo, a menos que me falle mi Breviary, ¿no? Porque son como las mujeres, a veces en un estativo, una especie como de estar, de esa forma seguramente serán embarazadas. Es un poco, tal vez nos dice que cuando se estaban elicitando los ejemplos, se estaba conversando quizás cómo es que podríamos hablar de esto. El embarazo está en algún lugar de la conversación y este S nos remite a de esa forma que serían embarazadas, que está fuera del ejemplo. Pero en la traducción están embarazadas. Entonces, si me explico, porque es lo que se quiere dar a entender, pero el ejemplo literalmente no dice eso. Entonces, también hay como pistas tal vez del proceso de licitación en los mismos ejemplos. En la segunda sección dice bocio, y hay otra información de estos que aparecen a la derecha, entre paréntesis, debe determinar a la expresión Curí, que es el cuello, ¿no? Entonces hay como información ahí, incluso como de una colocación. Dice Pedro, a mí, mamá, Curí, entonces Pedro, mamá, cuello, dur, carollo. Aquí esto es interesante porque lo que se está usando es esta partícula que es copulativa. Vean la traducción, la madre de Pedro tiene bocio, pero aquí literalmente lo que se está diciendo en Biblia es como el cuello de la mamá de Pedro es de esta forma, es una frase atributiva. Entonces también ahí está interesante ver cómo es que se traducen, cómo es que se hacen esos procesos de traducción de los ejemplos, porque no necesariamente se pueden hacer literales. Entonces hay como otro montón de información allí que me parece muy interesante. O sea, todo eso en esta pequeña entrada. Y para finalizar, porque yo creo que ya me pasé también, entonces me parece que la obra es una obra de consulta obligatoria para cualquier persona interesada en el estudio de la lengua breve, tanto para fines teóricos como aplicados. Aquí tenemos algunos ejemplos de materiales con características más didácticas que se han hecho, o el diccionario en línea que creó Hopcom. Es un documento coherente y ambicioso, creado en una época en la que el estudio de la lengua se encontraba en una etapa muy incipiente, en realidad es como principios de los 80s, y en la que no existen los recursos tecnológicos que nos encontramos en la actualidad. Entonces, más bien este diccionario, a pesar de todo lo que le podamos encontrar, es sumamente rico en información y está muy bien hecho, es muy ambicioso. La microestructura de la obra constituye quizás su mayor y un poco estudiado aporte desde mi punto de vista, y me parece que lo que intentaba es presentar algunos ejemplos en esa línea. Aquí tenemos algunas referencias, pero eso es. Muchas gracias.